Bienvenidos, ¿cómo les va? Una vez más, con gozo los recibo en el canal El Depósito de la Fe, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan esta noche. Hoy tenemos el testimonio de un queridísimo hermano en la fe católica, nuestro hermano Gravin González, que compartimos tener en común que ambos, habiendo sido bautizados en la Iglesia Católica, en nuestra infancia o en nuestra juventud nos apartamos de la Iglesia. Y ambos, por el estudio de los padres de la Iglesia, nos dimos cuenta de esto que venimos predicando en tantos videos en este canal, que los padres de la Iglesia eran católicos, no solamente en su nombre, sino también en su forma de celebrar las distintas actividades, la liturgia, y además con la enseñanza, las doctrinas de la Iglesia primitiva eran católicas. Hoy tenemos un testimonio tal vez un poquito diferente. Hemos acordado con Gravin que él pueda tener un espacio para poder contar esos aspectos cronológicos de cómo fue que él fue avanzando hasta llegar a descubrir la verdad de que la Iglesia Católica es la Iglesia Apostólica, la Iglesia de Jesucristo. Pero también hemos acordado poder tener un espacio en donde podamos explayarnos en algunos temas enseñados por los padres de la Iglesia, de manera tal que este video también pueda contener ese aspecto de edificación que finalmente nos llevó a nosotros, ex protestantes, a convertirnos a la Iglesia Católica. Hola Gravin, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarlo y saludar a todas las personas que nos puedan escuchar. Ojalá pudiéramos, si Dios quiere, dar un buen mensaje, un bonito mensaje para muchas personas que lo puedan necesitar. Sí, es una carga que Dios pone en nuestros corazones, el poder compartirlo. Dios, te escuché por primera vez tu testimonio en el canal de José Plasencia, que se llama La Fe de la Iglesia. Les recomiendo a todos que puedan ir y buscar el testimonio de él allí en ese canal, porque él en ese canal aborda aspectos de su testimonio que en este video él no va a poder tener el tiempo para hacerlo. Entonces les recomiendo que puedan ir y buscar esos detalles, tal vez del proceso de conversión de su esposa, de sus hijos, o aún de su misma vida, porque hay cosas muy interesantes que él dice allí en su testimonio. Bueno, Gravin, contanos un poquitito, muy resumidamente, cómo fueron tus orígenes en la Iglesia Católica y qué te llevó a deslizarte fuera de la Iglesia Católica. Así es, Leo. Yo nací, como bien lo dijiste, en la Iglesia Católica. Fui bautizado de niño. Hice mi primera comunión y hice la confirma cuando tenía 14, 15 años, si mal no me acuerdo. Creo que fue la última vez que mis papás me pudieron obligar a ir a misa. Mis papás son católicos también, creyentes y practicantes. Pero ya en esas edades ya uno no quiere nada o muy poco con la fe, especialmente con, y lo digo así, me duele mucho decirlo, pero muy mal catequizado probablemente, porque uno no sabe qué está haciendo en misa ni qué está pasando en misa. Eso no se lo dicen a uno cuando está de jóvenes. Entonces llegó el punto en que mis papás no me pudieron obligar más a ir a misa y simplemente me aparté de las cosas de Dios, y me aparté durante 25 años aproximadamente. 25 años en los que Dios no estuvo presente en mi vida. Él estaba conmigo, pero en realidad yo no quería acercarme a Él. Mucho menos me interesaban las cosas de la iglesia, ni, ni creer, ni buscar, ni nada. Yo no quería absolutamente nada con las cosas de la iglesia, y no en un término ya no de rebeldía, sino simplemente de que no me interesaba, no tenía ningún interés. Todo hasta el momento me iba saliendo muy bien y entonces no necesitaba las cosas de Dios. Así durante, como le dije, como un tiempo de 20 tantos años, hasta que por fin, se lo digo a la gente, Dios me encontró a mí antes de yo encontrarlo a Él, y por la misericordia de Él, volví a la Iglesia Católica. Yo soy de una zona rural en Costa Rica. Estoy bastante alejado de la ciudad capital y de cualquier ciudad grande. Vivo en una ciudad pequeñita.
Y cuando yo me vengo de la capital, cuando terminé mis estudios en la capital y me vengo a vivir nuevamente a mi lugar de origen, fue cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Entonces nos conocimos en el trabajo. Ella es evangélica de nacimiento y yo era católico de nacimiento. Ella sí era un poco más practicante que yo y pues no tuvimos ningún problema porque yo no estaba practicando nada y yo dejaba que ella practicara lo que ella creía que era lo que estaba bien para ella. Así nos conocimos, nos casamos en la iglesia católica y mi esposa continuó visitando o asistiendo a la iglesia evangélica y yo no asistía a ninguna parte. En ese tiempo, hasta ese tiempo, los fines de semana, los domingos eran para ver deportes, para ver televisión, películas, y mi esposa, pues ella iba al culto y yo me quedaba en casa viendo la televisión o practicando. Todavía cuando eso podía jugar al fútbol, entonces jugaba fútbol los domingos, pero Dios no estaba por ninguna parte, más Claro. más que por parte de mi esposa, digámoslo así. Por los años que me dijiste que estuviste unos 15 años más o menos apartado, calculo que entonces vos ya estando casado, cerca de los 30 años, es que empezás a tomar contacto de nuevo con las cosas de Dios. 25 años, Leo, 25 años. 25 Apartado. años. 25. O sea, ¿a qué edad empezaste de vuelta a retomar el camino de Dios? Los 40, 39, 40 años aproximadamente. Okay. ¿Qué Ahora edad tengo tenés ahora? 43. 43. Somos casi de la misma edad. Sí. Bueno, entonces, más o menos a los 39, 40 años, comenzás a transitar ese camino de regreso a casa. Pero no decidiste de un día para otro decir, bueno, me voy a volver a la iglesia católica. Pasaste por los cultos evangélicos. ¿Qué fue lo que te llevó a los cultos evangélicos? Sí, como le dije, mi esposa, al ser evangélica, ella, lo que ella más quería era que yo me convirtiera al Señor, que aceptara a Jesucristo como mi único Salvador y pues me hiciera cristiano. Entonces, durante mucho tiempo ella quiso que yo fuera a la iglesia evangélica, pero yo le decía, ya no voy ni a mi iglesia, no voy a ir a otra iglesia. Yo tenía un pensamiento que probablemente muchos se identifiquen conmigo, o yo me identifico con mucha gente por eso, porque somos de los que decíamos, no, yo soy católico y me muero católico, pero eso es mentira. Eso es mentira porque un católico ignorante, dicen por ahí, es seguro protestante. Claro. Y yo era un completo ignorante de mi fe católica. Y cuando al pasar los años, mi esposa me decía, acompáñenos, vamos a la iglesia, llegó un momento en que yo dije, bueno, en cierta etapa de mi vida yo comencé a sentir la necesidad de Dios, eso sí lo puedo decir. Llegó un momento en que yo decía, algo está mal con mi vida, yo no puedo seguir así relajado como he estado todo este montón de años. Siento esa necesidad de asistir a alguna parte, de no sabía cómo, pero encontrarme con Dios, probablemente esa era la sensación que tenía en mi corazón en ese momento. Entonces, en algún momento decido acompañar a mi esposa. Yo sabía por lo que me acordaba y porque alguna vez salteadamente en un matrimonio, en un funeral, había asistido a una misa otra vez. Yo sabía ya lo que era una misa, según yo, y decido acompañar a mi esposa al culto. Es un culto pentecostal con hora y media de música muy bonita, alabanzas. Entonces, a usted lo hacen pasar por momentos muy altos de éxtasis y de pronto le bajan el ritmo, entonces lo llevan a meditar mucho y después lo vuelven a elevar todo esto que tienen con la música, que no sé cómo se llama, pero Es una que lo montaña hace. rusa de emociones. Exactamente, esa es la descripción. Una montaña rusa de emociones.
y es precioso, a mí me encantó, me quedé para la prédica y comencé a, a seguir a mi esposa todos los domingos, comencé a ir al culto con ella. Usted se imaginará que mi esposa estaba muy feliz por lo que estaba pasando, que ya por fin ella, el esposo, y junto con sus hijos, todos en la iglesia. Y en realidad a mí me estaba gustando mucho la iglesia en la que estaba asistiendo. Yo comparaba lo que yo conocía de la misa con este culto y yo decía, ¿cómo no puede estar Dios aquí? Por ejemplo. ¿Por qué tengo que ir a misa y no puedo venir aquí si aquí se siente más bonito? Aquí este culto es mucho más dinámico. Esto yo lo puedo entender un poco mejor, es más bonito, pues ese es el detalle. Graving, y para ese entonces, pregunto de curioso, para ese entonces, ¿vos conocías la diferencia entre la presencia real de Cristo en la transubstanciación y la cena del Señor o una reunión cualquiera en el culto evangélico? Vamos a ver, Leo, yo cuando de joven, cuando dejé de asistir a misa, yo me fui con lo último en la catequesis para la primera comunión. O sea, de alguna manera, a mí me habían dicho que en la Eucaristía estaba Jesús y yo no sé si lo creía o no, pero eso fue lo que a mí me dijeron y eso es lo que yo tenía en la cabeza, que ahí estaba Jesús. Yo no sabía si después de la consagración ya no estaba Cristo presente, si era en el momento de comulgar y nada más y ya después no estaba, si era simbólico, no lo sabía, pero lo que sí ya tenía un poco más claro era que en la iglesia evangélica decían que era simbólico, porque ya yo había preguntado. Entonces, sí conocía esa diferencia en que decían que era simbólico y yo en algún momento me dije, bueno, sí, probablemente tengo 50 y 50 de probabilidades. Puede ser que sí esté o puede ser que no esté. Me da lo mismo, porque como no creía en nada, o más bien no tenía claro en qué creer, entonces no era ningún problema para mí en ese momento. Entonces, como les iba contando, decido acompañar a mi esposa, estoy en el culto, mi esposa está muy feliz y todas las personas de la congregación de ella estaban, ya yo me imagino que muy contentos porque se estaban ganando a alguien más para el Señor. Pero aquí es donde viene el problema que yo tuve en ese momento. Yo, y tengo que ser claro con eso, yo no entré a formar parte de una iglesia evangélica como miembro fijo, digámoslo así, como en el caso tuyo, o en el caso de José o de muchos más. Yo sí estuve muy cerca, pero al final no ingresé a la iglesia evangélica, aunque no fui católico durante muchísimos años también, que para el caso es lo mismo, yo creo. Dicho para los que tal vez no entiendan, Graving, nos estás diciendo que vos nunca te bautizaste entre los evangélicos. No, no me bauticé porque no dio tiempo a llegar a eso, pero probablemente si no me hubiera encontrado con los padres de la iglesia, no estuviéramos teniendo esta conversación ahora. Estoy seguro de eso. Entonces, para ese tiempo, como les venía contando, aquí es donde me surge el problema que me llevó a los padres de la iglesia hoy. El problema que yo tenía era mis papás. Mis papás son muy católicos. Y yo sabía que si yo iba a una iglesia evangélica, les iba a causar mucho dolor. Y lógicamente la esperanza de ellos y la fe de ellos era que yo viniera a la iglesia católica nuevamente y fuera parte de la iglesia de Jesucristo. Pero entonces ahí ya ahí tuve yo el problema. Yo decía, ¿cómo les digo a mis papás que me voy a hacer evangélico y causarles este dolor? Y eso era lo que yo no quería hacer en ese momento. Entonces no sé de dónde bueno, me surge la idea de investigar un poco la historia. Así fue como me lo pensé. Voy a investigar un poco la historia, pero para encontrar las cosas malas de la Iglesia Católica. Estamos hablando de que temas como que la Inquisición,
que decían que habían papas que habían sido muy malos, que habían papas que tenían hijos, que la corrupción en la iglesia, ese tipo de temas. Eso era lo que a mí me interesaba en ese momento. Buscar ese tipo de cosas para presentárselos a mis papás y decirles, vea, por esta razón yo no quiero ser católico, yo quiero hacerme evangélico. Yo quería demostrarles a ellos que no tenía nada malo ser evangélico y entonces salvar ahí un poco la conciencia, pero con mis papás. Me das un segundito, Graving. Sí. Yo creo que esto que decís vos es muy importante porque en general esto que estás diciéndonos vos es lo que le pasa probablemente a la gran mayoría de las personas que se van de la Iglesia Católica siendo adultos. ¿Sí? No porque se aparten de la iglesia y después caen en algún culto evangélico, sino porque se apartan de la Iglesia Católica y directamente se van a algún culto evangélico. Creo que muchas personas dentro de la Iglesia Católica no logran entender que en el reino de Dios, Cristo dijo que era como una gran red que sacaba peces buenos y peces malos, ¿sí? Que era como un redil que tenía cabras y que tenía ovejas, ¿sí? Que había vírgenes insensatas y vírgenes sabias, puras, que había verdaderos árboles que daban fruto bueno y árboles que daban fruto malo. Y creo que una de las cosas que más escandaliza tal vez a los católicos es justamente ver que hay malos peces, que hay cabras, que hay vírgenes insensatas, que hay mal fruto. Entonces dicen, bueno, existe esto dentro de la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica no debe ser la Iglesia de Cristo, y se van engañados a aquellos que les prometen la libertad y que si conoces a Cristo serás verdaderamente libre. Entonces se van engañados tras el culto evangélico. ¿Por qué? Porque pusieron la mirada en la fruta podrida del cajón, por así decirlo. Pero se olvidan de que en ese mismo cajón hay muchas frutas sanas, ¿sí? Que en esa misma red hay muchos peces buenos, que en ese mismo redil hay muchas ovejas obedientes, que hay muchos santos también. Y creo que eso que te pasó a vos es lo que le ha pasado a muchísimas personas, que desviaron su mirada por causa de los malos frutos de algunas personas, entonces dijeron, entonces la iglesia es mala. Y creo que ahí está el error que muchos cometen. Por eso me pareció importante esta aclaración. Sí, Leo, y por eso le dije al principio que probablemente muchas personas se pueden identificar conmigo en ese sentido, porque en estos momentos se dicen ser católicos, pero tienen ese tipo de prejuicios contra la iglesia. Y son muchas veces malos entendidos. Y muchas veces son leyendas negras también, que fue lo que yo me vine a dar cuenta ya cuando ingresé a la iglesia, cuando pasé a formar nuevamente parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, decido hacer esta búsqueda por mi parte. Digo yo, voy a salvar un poco la conciencia, busco estas cosas malas que tiene la iglesia, se lo presento a mis papás para tener, como les dije antes, un poco la conciencia tranquila. Y y así todo va a ir bien. Comienzo a escuchar prédicas en YouTube. Antes de esto yo no era, nunca he sido bueno para las redes sociales, y YouTube era una de las redes sociales en las que yo no tenía acceso porque no me interesaban, pero fue una opción para comenzar a buscar lo que yo en ese momento quería. Y comienzo a escuchar prédicas de pastores evangélicos, porque yo quería nuevamente demostrarle a mis papás que no solamente la Iglesia Católica tenía razón. Y comencé a escuchar de muchas denominaciones diferentes. Yo en ese momento ni siquiera me percataba por qué hay tantas denominaciones, por ejemplo. Claro. Ni por qué unos predicaban que el día del Señor es el sábado, otros que el domingo, que por qué se bautizan niños grandes, las personas tienen que bautizar ya adultas, y por qué otros bautizan niños. Eso en ese momento no me interesaba. Pero sí estoy absorbiendo información de muchos pastores de distintas denominaciones. Curiosamente, en una de estas prédicas escucho a un pastor evangélico hablando de los padres de la iglesia. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché el término padres de la iglesia, y fue en un pastor evangélico. Pero ojo, con esta aclaración, él dijo: lean los padres de la iglesia
pero no los tomen literalmente, en otras palabras dijo, no los tomen muy en serio, porque los padres de la iglesia, si bien algunos fueron discípulos de los discípulos del Señor, la doctrina no estaba muy clara. La doctrina para ellos todavía era confusa, no estaba 100% revelada, por lo tanto pueden decir algunas cosas que son confusas para las personas y se van a engañar. O sea, hay que leer a los padres de la iglesia, pero con cierto cuidado. Eso fue lo que dijo. Y esa fue la primera vez que yo escuché hablar de los padres de la iglesia. Y cuando este pastor dijo esto, yo dije, bueno, aquí está mi salida. Voy a ver quiénes son los padres de la iglesia, los voy a leer y con lo que ellos digan, ya yo puedo decirle a mis papás, mira, la iglesia primitiva era, según mi idea de lo que eran los padres de la iglesia, los padres, yo me iba a encontrar con lecturas así más o menos. Fulano de tal, bueno, mitad es católico, mitad es evangélico. Tiene doctrinas de las dos. O sea, no hay una doctrina clara. Por lo tanto, si los católicos se toman las doctrinas de los padres de la iglesia o lo que los padres de la iglesia predicaban, es la mitad, porque la otra mitad es evangélica, por ejemplo. Yo ya estaba convencido, en ese tiempo yo estaba convencido de que la iglesia, porque ya lo había escuchado, de que la iglesia la iglesia católica, perdón, había inventado muchas doctrinas con el pasar del tiempo. Entonces, yo esperaba encontrarme algo así como, bueno, sí, la Eucaristía es simbólica, por ejemplo. Otro iba a decir, no, la Eucaristía es real. Entonces, al ver esa división, yo me decía, bueno, entonces los evangélicos tienen razón. Es simbólica. Los católicos tienen su razón. Es real si lo quieren ver así, pero si lo quieren ver simbólico no tiene absolutamente nada malo. Eso es lo que en mi cabeza yo esperaba encontrarme. Con los escritos de los padres de la iglesia. Pero para mi sorpresa no fue así. Lo que pensabas encontrar en los padres de la iglesia era una especie de mezcolanza de creencias. Algo así como lo que pasa hoy, que algunos creen A, otros creen B, otros creen C, y vos estabas esperando encontrarte esa misma mezcolanza, ¿sí? Esa misma confusión entre los primeros cristianos. Ahora que usted lo menciona, Leo, probablemente lo que yo estaba esperando es lo que usted acaba de mencionar. Probablemente yo esperaba encontrarme escritos como que se estuviera leyendo dentro de 1000 años, el año 2020. Para haber dicho, mira, la mitad del cristianismo creía lo que quería y otros creían, tenían estas doctrinas, otros tienen estas, y algo así era lo que yo esperaba encontrarme, exactamente con los padres de la iglesia. Entonces, comienzo a buscar primero información de quiénes eran los padres de la iglesia, y es cuando por primera vez en mi vida comienzo a encontrarme nombres como Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo de León, la Didaje, el Pastor de Hermas, San Justino Mártir, y este montón de personajes que yo no tenía idea de quién era. Comienzo a buscar esta literatura y comienzo a imprimir los documentos aquí en mi casa. Antes yo te mencionaba que yo vivo en una zona rural de Costa Rica. Tengo la librería católica, está a muchos kilómetros de aquí. Entonces lo más fácil es buscarlo en internet y imprimirlo y guardarlo. Y para los que nos están escuchando, que puedan imaginarse que no tengan acceso a libros o a una librería en internet, están todos los padres de la iglesia. Es muy fácil descargarlos, imprimirlos y poderlos leer. Entonces comienzo a leer un poco a los padres de la iglesia. Me acuerdo que empecé con San Ignacio de Antioquía, que es uno de mis padres favoritos. Comienzo a leer a San Ignacio de Antioquía o la Didaje, no recuerdo exactamente cuál de los dos comencé primero. Y fue algo curioso porque comencé a leer la Didaje o Ignacio de Antioquía y comenzaba a leer unos párrafos y yo decía, no, pero ese no me sirve porque es muy católico. Eso es muy cómico. Entonces, es muy cómico eso.
ahora me da risa, pero así fue. Y comienzo a leer a San Policarpo y me quedo pensando yo, no, pero este es más católico que el otro todavía. No, este no me sirve. Eh, Me acuerdo que descargué el de San Justino Mártir, la carta de San Justino Mártir a los emperadores. Y al final de la carta viene la descripción de cómo se debe realizar el culto de los cristianos, cómo se realiza el culto de los cristianos. Y era una misa completa. Y San Justino Mártir dice, el culto que se le da al Señor es así, 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 ordenadamente, una liturgia, ahora sé que es una liturgia, y al final la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por ejemplo. Y yo me quedé pensando, yo decía, pero es que este es más católico que los anteriores que he leído. Yo necesito literatura protestante del siglo I, II y III. Yo todavía estaba esperanzado de encontrarme esa literatura. Yo se me pongo a pensar y yo digo, pero ¿qué? Y no voy a decir la otra palabra. Cómo no me daba cuenta? O sea, yo estaba leyendo las fuentes del cristianismo y todavía tenía esperanzas de encontrar literatura protestante. O sea, a mí no, se lo digo en estas palabras, a mí en ese momento no me interesaba la verdad. Yo lo que quería era hacerme evangélico. Eso era todo. Yo lo que quería era hacerme evangélico. ¿Por qué? Porque mi esposa y mis hijos eran evangélicos y yo quería que estuviéramos juntos. En este punto de mi vida es cuando ya me comienzo a desesperar un poco, vuelvo a YouTube y pongo ya videos relacionados con los padres de la iglesia y me encuentro los videos de Frank Morera. No sabía quién era Frank Morera. Kevin, Frank Morera tiene eh, 3, 4 videos exclusivamente de los padres de la iglesia, cronología de los padres de la iglesia, eh, otro video de patrología, fragmentos de los padres de la iglesia. Y cuando yo termino de ver estos videos, porque el primero me encantó, entonces los otros vienen seguidos, fue cuando finalmente mi mente aterrizó. Y Frank Morera es muy claro y bastante duro en ese sentido. Y él dice, ¿dónde estaban los evangélicos? No existían los evangélicos. Yo no sabía que los evangélicos habían empezado con Martín Lutero, por ejemplo. Entonces, era imposible, Leonardo, era imposible encontrar escritos evangélicos, que era lo que yo andaba buscando. Kevin, un par de cositas que me gustaría compartirte. Primero que coincidimos al 100% con lo de Frank Morera, porque también fue probablemente el primer católico que yo encontré. Digamos, para los que han visto mi testimonio saben que yo escuché muchos videos sobre los padres de la iglesia, pero uno de los primeros que encontré fue de Frank Morera. Pero la diferencia entre tu testimonio y el mío es que creo que en mi caso represento a todos aquellos que ignoraban por completo la doctrina católica. Yo lo único que conocía de la doctrina católica lo conocía por haber leído libros anticatólicos. ¿Sí? Entonces, cuando yo leía a los padres de la iglesia, yo no me daba cuenta que estaba leyendo doctrina católica. Yo leía cosas y digo, no, pero esto no es evangélico, pero no me daba cuenta que era católico. Yo me daba cuenta, los padres de la iglesia hablan de cosas muy profundas y su lenguaje no es evangélico, las cosas que enseñan no son evangélicas, hasta que empiezo a descubrir cosas como el tema de los obispos, el tema de la Eucaristía, el tema del bautismo de niños, y entonces recién ahí, en mi caso particular, yo empiezo a enlazar, digo, esto se empieza a parecer a la iglesia católica, ¿sí? Pero en tu caso, vos que participaste durante 14, 15 años y fuiste catequizado en la Iglesia Católica, vos fuiste capaz de descubrir en tus primeras lecturas, este es católico, y este es católico, y este es católico. Y me ponía a pensar, ¿no? Mientras vos contabas eso, digo, a muchos evangélicos que leen los padres de la Iglesia, les debe pasar lo mismo que me pasó a mí.
¿sí? Que nunca participaron del culto católico, nunca fueron educados en las doctrinas y enseñanzas católicas. Entonces, cuando leen los padres de la iglesia, dirán, como decía ese pastor, ¿no es cierto? Y no tenían muy clara la doctrina, enseñan cosas medio raras, pero bueno, daban su vida por Cristo. Y lo que no se dan cuenta esos evangélicos es que lo que están leyendo es doctrina católica. Leen doctrina católica, se admiran de la doctrina católica, aman la doctrina católica, se asombran y quisieran ser como aquellos primeros cristianos, pero no se dan cuenta de que eran católicos, ¿sí? O sea, aman todo lo que es católico, pero le tienen rechazo al nombre católico, ¿sí? Y aman a los primeros católicos sin saber que su doctrina era católica. Y eso es algo que a mí me asombró muchísimo, porque digo, habrá, como me pasó a mí, que dicen leer a los padres de la iglesia, que creen conocer un poco de los padres de la iglesia, pero no los entienden, no se dan cuenta de que están siendo enseñados en la doctrina católica que tanto aborrecen esos evangélicos, ¿sí? Y yo doy gracias a Dios de que en tu caso particular tuviste algunos años de instrucción católica que te permitieron darte cuenta eso de este es católico y este es más católico y este, a mí me causa gracia de cómo lo decís porque no me pasó eso a mí, me resulta cómico, ¿viste? Tu reacción, pero creo que eso es muy importante decirlo. Cuando alguien que conoce la doctrina católica lee los padres de la iglesia, se da cuenta de inmediato que esa es doctrina católica y no doctrina evangélica. Por eso me parece tan importante un poco lo que decís vos. Y cuando escuchaste a Frank Morera, justamente fue el que te prendió la lamparita, por así decirlo, para hacerte entender que sí, Graving, date cuenta, lo que estás leyendo es doctrina católica. Los primeros cristianos eran católicos, no inventaron las doctrinas, ya están enseñadas desde el siglo I. Así es, Leo, así es. Así pasó. Cuando yo termino de leer de ver los videos de Frank Morera, como vos lo decís, se me prendió el bombillo y ahí fue cuando yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Yo estoy tratando de buscar doctrinas evangélicas y nunca las voy a encontrar. Yo no sabía que no existían. Y hasta después de esos videos fue que me di cuenta, es que no hay manera de que existan. Entonces, ya para ese tiempo ya yo creo y estoy seguro que ya era la mano de Dios la que estaba sobre mí, atrayéndome de alguna manera que yo no entendía, pero ya para ese momento yo sí sentía muchas ansias de buscar las cosas de Dios, de congregarme. Como le dije antes, no estaba muy claro en dónde, pero yo quería ya congregarme. Y cuando me di cuenta del tesoro que tenía en mis manos y que no lo había valorado, fue cuando volví a los escritos de los padres de la iglesia, pero ahora sí, digo yo, voy a leer esto, pero con la mentalidad católica, con la poca que tenía, que me quedaba de la infancia, digámoslo así, pero ya comienzo al estudio, a la lectura de los padres de la iglesia, iba despacio, tratando de entender un montón de cosas. En este momento de mi vida, cuando entra una persona muy importante para mí, que es el padre Rodolfo, de la diócesis de mi diócesis, yo voy ya con bastante lectura a los padres de la iglesia, voy donde él, le pregunto sobre esto, porque hasta ese momento mi viaje prácticamente había sido en solitario. Le pregunto sobre los padres de la iglesia y me dice que sí, que claro, que es lectura católica, y me termina de aclarar un montón de dudas. En el caso particular, por haber sido católico de niño, de muchacho, digamos, como les dije, hasta la confirma, lógicamente aceptar, y como nunca había sido evangélico practicante, aceptar o volver a conocer o conocer las doctrinas católicas no fue difícil para mí. Simplemente fue un proceso de aceptación, de saber que estaba haciendo mal y lo que tenía que hacer para mejorar la situación que estaba viendo en ese momento. Me confesé y volví a comulgar y volví a asistir a misa. Entonces, pues prácticamente ese fue mi viaje de vuelta a la iglesia después de muchísimos años de estar fuera de la iglesia. Lógicamente aquí empieza otra etapa de mi vida como esposo, muy difícil,
muy, muy difícil porque se acordarán que mi esposa estaba muy feliz porque yo estaba a punto de hacerme evangélico. En lugar de serme evangélico, me hice católico. Entonces ella se sintió bastante mal. Vinieron muchos problemas por problemas de fe, se vinieron muchísimos problemas. Después de eso, mi hijo decide hacerse católico también. Entonces ya quedaba mi esposa y mi hija en la iglesia evangélica y mi hijo y yo íbamos a la iglesia católica. Hasta que finalmente, hace, ¿qué van a ser? 2 años, creo, mi esposa acepta leer los padres de la iglesia, porque hasta ese momento no quería absolutamente nada con la iglesia católica. De hecho, vinieron varias personas evangélicas que habían sido católicos, pero que ahora sí estaban muy comprometidos con la iglesia evangélica, a tratar de revertir la situación, diciéndome un montón de cosas feas de la iglesia católica, algo por lo que ya yo acababa de estar pasando estudiando, y me di cuenta que eran mentiras. Entonces, así en ese punto de desesperación más o menos estaba mi esposa ya. Y pues mi esposa acepta leer los padres de la iglesia, y en cuestión de 6 meses entró a la iglesia católica también. En el caso de mi esposa, yo sé por los testimonios que yo he escuchado, el tuyo, el de José, y cientos de videos de conversiones que he visto, es un proceso largo y doloroso. Yo sé que es muy doloroso. Para mi esposa también fue la pérdida de amistades, tal vez familiares enojados con ella, no, pero sí resentidos. Pero sí perdió muchas amistades. Y en el caso de mi esposa, como fueron 6 meses aproximadamente, como le dije antes, porque como ya yo sabía el camino que tenía que tomar más o menos la lectura de los padres de la iglesia, pues fue un poco más fácil, porque ya yo sabía con cuáles padres tenía que confrontarla a ella, que contradijeran la doctrina que a ella le habían enseñado durante tanto tiempo. Entonces, en realidad fue un periodo corto de tiempo, pero sí, también fue muy difícil para ella. Pero finalmente ya estamos los 4 en la iglesia católica. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Dijiste algo muy importante ahí en los últimos minutos. Dijiste que los padres de la iglesia contradecían la enseñanza que a ella le habían enseñado como evangélica. Y eso me imagino que es muy difícil de aceptar para un evangélico. ¿Cómo es esto posible de que los padres de la iglesia contradigan la enseñanza evangélica? Yo quisiera acá, antes de que entremos en el aspecto teológico, donde Graving ahí vas a poder explayarte con citas de los padres de la iglesia, quisiera poder hacer algunas aclaraciones a partir de muchos de los comentarios que hacen algunos suscriptores o personas que están de paso en el canal y dejan sus comentarios, mayormente los evangélicos, porque ellos siempre te dicen lo mismo, ¿viste? Como que uno ya sabe cómo piensan, dicen, sí, pero lee la Biblia y te vas a volver a la iglesia evangélica, ¿sí? Sí. Como si ellos contrapusieran Biblia versus padres de la iglesia. Y no entienden que cuando nosotros mencionamos padres de la iglesia, no es porque estemos aceptando que la Biblia enseña doctrinas evangélicas y los padres de la iglesia enseñan doctrina católica. El gran error de los evangélicos que miran mi canal, por ejemplo, es pensar que justamente los padres de la iglesia van hacia la derecha y la Biblia va hacia la izquierda. Y no, lo que nos enseñan los padres de la iglesia es cómo interpretar correctamente la Biblia para que podamos ver que la Biblia va derecho, los padres de la iglesia van en la misma dirección y el magisterio de la iglesia va en la misma dirección. Que es coherente la enseñanza de la Biblia, la enseñanza del magisterio de la iglesia y la enseñanza de los padres de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia mal interpretada, claro, ahí sí, la Biblia mal interpretada va a ir a contramano de lo que enseña el magisterio de la iglesia y lo que enseñan los padres de la iglesia. Pero cuando la Biblia se interpreta correctamente y con el sistema de interpretación de la Biblia que tenían los padres de la iglesia, es completamente católica. Lo que en algún momento dijiste, no sé si vos o tu esposa,
en el testimonio en el canal de José, ¿no? Dice, es como que se te abre otra Biblia, empezás a entender la Biblia de una manera completamente diferente y todo te empieza a resultar mucho más fácil. Esos pasajes difíciles que antes no entendías, te empiezan a resultar pero tan claros y tan evidentes, y eso es porque la lees con luz, como decíamos recién, prenden la lamparita y ahora cuando lees los versículos realmente los entendés. Así es, Leo. Y yo le digo a muchas personas, compañeros de trabajo, conocidos y hasta en los comentarios que han dejado en los videos. Vos podés leer la Biblia, yo la puedo leer la Biblia. Y usted y yo podemos tener dos interpretaciones totalmente diferentes de lo mismo que estamos leyendo. O sea, ¿quién me va a decir a mí, Graving, usted la está interpretando bien, o Leo, usted la está interpretando bien, si yo creo que la estoy interpretando bien y usted, Leo, cree que la está interpretando bien? Ahora, leemos a los padres de la iglesia, son como el ese árbitro, y ellos lo dicen muchas veces y lo dicen en los escritos. Esto fue lo que nos enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, algo que se me está viniendo ahorita a la cabeza, de lo que mucho que hemos leído, por ejemplo, en el tema de bautismo de niños, hay un padre de la iglesia que dice, esto fue lo que los apóstoles nos enseñaron desde el inicio, por ejemplo, que se deben bautizar en primer lugar a los bebés, luego a los niños, a los adolescentes y a los adultos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una diferencia, bueno, ¿hay que bautizar a los niños o no hay que bautizar a los bebés en este caso? Bueno, vamos a los padres de la iglesia. Ellos fueron los sucesores de los apóstoles. A ver qué es lo que dicen. Y estas personas aclaran muchos temas controversiales que tenemos las diferentes denominaciones religiosas con respecto a los pasajes bíblicos. Exacto. Se acabó el problema. Y lo interesante es que, a ver, en tu caso tal vez no fuiste evangélico durante mucho tiempo, pero en mi caso, que fui evangélico durante 21 años, yo tenía muy metida esa mentalidad de probámelo con la Biblia, demostrámelo con la Biblia, capítulo y versículo, dame el capítulo y versículo. Y justamente los padres de la iglesia, aunque no había capítulos y versículos, ellos sí te dicen, tal apóstol enseña tal cosa, tal profeta del Antiguo Testamento, y cuando vos estudias la Biblia explicada por los padres de la iglesia, te das cuenta de que la Biblia es doctrina católica de punta a punta. Pero hablando del tema del bautismo de los niños, yo quisiera invitar a las personas a que pudieran comprar este librito que es muy chiquito, ¿sí? Que se consigue todavía usado o nuevo, que es El bautismo en los padres de la iglesia, y es un librito bastante viejo, pero que tiene un montón de citas, no todas, pero un montón de citas sobre el tema del bautismo, y aquí explica también el tema del bautismo de niños y otras cosas más. Pero Graving, como buen estudiante, se tomó el trabajo a lo largo de su proceso de estudios de volver a la Iglesia Católica, de imprimir las citas de los padres de la iglesia, buscarlas, subrayarlas, y yo le he pedido que dejemos algún tiempo aquí en este video para que él pudiera leer esas citas, y aunque no vamos a explicar todas las doctrinas de la Iglesia Católica, sí le he pedido que él se tome el tiempo para explicarnos 3 o 4 doctrinas de la Iglesia Católica que a él particularmente le hayan impactado mucho. Así que, Graving, si querés leernos sobre el tema del bautismo de los niños y cómo es que ellos explicaban, según la tradición y según la Biblia, el bautismo de niños. Bueno, Leo, hablando del bautismo de niños o de bebés, de lo que estamos hablando ahorita, aquí me lo acabo de encontrar, a Orígenes, en uno, esto que yo tengo aquí, como les dije antes, yo vivo en una zona rural, yo no tengo acceso a librerías católicas, entonces yo imprimo mis documentos y los guardo. Estos son resúmenes de varios padres de la iglesia hablando solamente del bautismo, por ejemplo. Esto me sirvió mucho cuando tuve que explicar el tema, por ejemplo, a mi esposa y a mis hijos, para no tener que leer todo el folleto, todos los libros de todos los padres de la iglesia. Simplemente me hacía los resúmenes con los pasajes más importantes al respecto. Y están en internet también. Si usted los busca en internet, ahí están, es muy fácil.
Por ejemplo, dice Orígenes, y es Orígenes el que lo decía, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que deben ser lavados por el agua y del Espíritu. Orígenes. Orígenes en el año del 185 al 254. Esa cita, Graving, menciona varias cosas interesantes, porque menciona la doctrina del pecado original, ¿Cierto? menciona el tema del bautismo de los niños y menciona que el bautismo es el que lava y perdona el pecado original. Así es. Y es muy interesante como lo dice Orígenes, que la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Esto es importantísimo, porque cuando un hermano viene y nos pregunta ¿por qué bautizan a los niños si Jesús se bautizó a los 33 años? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que bautizar niños? Bueno, no está en la Biblia explícitamente, pero ya los sucesores de los apóstoles vienen a decir que los apóstoles, que era costumbre de los apóstoles administrar el bautismo a los bebés. Es importantísimo, por eso los padres de la iglesia son tan, pero tan importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno lee a los padres de la iglesia y lee este tipo de cosas, cuando ya se va a leer la Biblia y nos encontramos con esos pasajes que unos interpretan de alguna manera, ya usted sabe cómo se deben interpretar si quiere interpretarlos de acuerdo a los padres de la iglesia. Y es muy fácil. Sigo aquí con Orígenes. Si los niños son bautizados para la remisión de los pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? Y esto es muy cierto. Nosotros, y hasta en la Iglesia Católica, nosotros tendemos a decir que un bebé recién nacido es un angelito, por ejemplo. Es un angelito. ¿Y qué dicen los hermanos separados? Un bebé no necesita bautismo porque no tiene pecado. ¿De qué se va a arrepentir un bebé si está recién nacido? Y ya Orígenes dice, para la remisión de pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿Cuándo pudieron pecar ellos? ¿Cómo puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. Orígenes. Un tema muy importante, Graving, ahí, como para ir mostrando este tema de cómo interpretando correctamente la Biblia se llega a las doctrinas católicas. Acabas de citar a Orígenes enseñándonos que Juan 3:5, que es el pasaje que habla de nacer del agua y del espíritu, que ese pasaje está hablando del bautismo. Para un evangélico, ese pasaje no habla del bautismo, habla del momento en que uno levanta la mano, hace la oración del pecador, le pide perdón al Señor, o en los cultos pentecostales, el momento en el que a lo mejor pasa frente al altar y se larga a llorar pidiendo perdón por sus pecados. Para un evangélico, el sacramento del nuevo nacimiento, por así decirlo, ocurre cuando uno levanta la mano o hace la oración. Pero para la iglesia primitiva, el nuevo nacimiento ocurría cuando la persona se bautizaba. Fíjate cómo esto de que interpretando correctamente la escritura se llega a las doctrinas católicas. Exactamente. Por eso, como lo venimos diciendo, es importantísimo la lectura de los padres, de la iglesia. Así hay montones tengo aquí montones de pasajes de muchos padres de la iglesia. Otra cosa que me llama la atención, leyendo a los padres de la iglesia, entendí el pecado original, por ejemplo. Es algo que normalmente a uno no le explican, o por lo menos en mi caso nunca me lo explicaron, y leyendo a los padres de la iglesia comprendí yo, es por esta razón que
se bautiza, se tiene que bautizar una persona. Un bebé nace y no es un angelito, como yo pensaba que era un angelito. No, es una persona que viene con un pecado y que se tiene que bautizar para regeneración, dicen muchos padres de la iglesia más, que es una regeneración del pecado. Y nosotros normalmente tenemos preconcebida la idea de que un bebé nace sin pecado por el simple hecho de ser un bebé. Y leyendo a los padres de la iglesia fue como comprendí el pecado original, por ejemplo. Entonces, voy a dejar aquí aparte un toquecito al bautismo de niños. Aquí tengo otro documento. Me acuerdo que se lo imprimí a mi esposa cuando estábamos en esas discusiones sobre María, por ejemplo. Y pues también tengo muchísimos recortes de los padres de la iglesia y si quiere te leo algunos. Dale, si me permitís mostrarles este librito donde también pueden encontrar información sobre María en la patrística. Particularmente en mi caso, este fue el librito que a mí me hizo entender por qué tengo el derecho y el privilegio de considerar a María mi madre, amarla y considerar como verdaderos los dogmas marianos que defiende la Iglesia Católica. Este librito, La Virgen María en los Padres de la Iglesia, muestra también qué enseñaban los padres de la Iglesia acerca de María como la segunda Eva. Pero antes de que entres en el tema a leer los textos de María, Gravin, volviendo un poquito a lo que decías antes sobre el tema del pecado original, esa doctrina es fundamental, porque esa doctrina es la que define si podés o no, o si debes o no bautizar a los niños. Esa doctrina es la que define por qué afirmamos la Inmaculada Concepción. Esa doctrina es la que define la doctrina de la salvación en la cruz. Esa doctrina es la que define si debo creer en la total corrupción del ser humano o en la herida de la figura de Dios en el hombre, o sea, de la imagen de Dios en el hombre, por causa del pecado. O sea, la correcta comprensión de la doctrina del pecado original afecta un montón de doctrinas. Entonces, si un evangélico comprende mal la doctrina del pecado original, todos los otros sacramentos carecen de sentido, se empiezan a entender mal muchos de los dogmas católicos, porque habiendo entendido mal el origen, entienden mal el resto. ¿Sí? Por eso es muy importante eso que decís, de que los padres de la iglesia te enseñaron la doctrina del pecado original, y eso del pecado original te permite entender por qué decimos que si José no intervino en el nacimiento de Jesucristo y María tenía el pecado original, María le hubiera pasado el pecado original a Jesucristo, pero Jesucristo nació sin pecado original, entonces necesariamente María tuvo que haber carecido de pecado original por lo menos antes de la concepción de Cristo y carecer de pecado por lo menos durante todo el periodo del embarazo. Ahora, el testimonio de los padres de la Iglesia y el estudio de las profecías del Antiguo Testamento nos dan a entender que María fue concebida sin pecado original y vivió sin pecado el resto de su vida. Pero este tema del pecado original modifica todo el espectro teológico del Nuevo Testamento. Por eso me parece tan importante esto que mencionaste, ¿no? Que los mismos padres de la Iglesia, y muchos antes incluso que Orígenes, enseñaban acerca de la doctrina del pecado original. Y ahora sí, Gravin, te dejo con el tema de María. Por ejemplo, tengo a San Justino Mártir aquí. Dice, si por una virgen nos llegó el pecado, por otra virgen nos llegó la salvación. Nos llegó la salvación gracias a Jesús. Si la primera Eva hizo la voluntad de Satanás, la nueva Eva hizo la voluntad de Dios. Aquí tenemos a San Justino Mártir ya hablando, bueno, y desde mucho antes, otros padres de la iglesia, antes que San Justino Mártir, ya hablan de María como la nueva Eva. Y esto es interesante, porque muchos evangélicos dicen y niegan que María sea la nueva Eva, perdón. Y se limitan a decir que María es simplemente la madre de Jesús. Cosa que no se dan cuenta que aparte de que no es simplemente la madre de Jesús, están resucitando antiguas herejías,
las herejías de Nestorio, si mal no me acuerdo. Cuando Nestorio negaba la divinidad o la humanidad de Jesús, no me acuerdo. No, ahora me agarraste con la cabeza fría. Sí, Nestorio negaba. Creo que la divinidad de Cristo, y por eso la necesidad de definir el dogma de María, Madre de Dios. Porque antes de Nestorio ya se le llamaba a María la Madre de Dios. Y Nestorio se comienza a llamar, y Nestorio decía, no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús, porque Jesús no es Dios. Entonces no puede ser la Madre de Dios. Los evangélicos no se dan cuenta que están sacando a la luz antiguas herejías con este tipo de cosas. Y San Justino Mártir, en el año 150, llama a María la nueva Eva. Sigo leyendo a San Justino. Antes de que te vayas de esa cita de la nueva Eva, es importante, Graving, que la audiencia entienda. A la primera Eva se le llama madre de los vivientes, madre de todos los descendientes de Adán. A la vieja Eva, a la primera Eva, a la que pecó. Pero a la nueva Eva, a la obediente María, a nuestra Santa Madre María, a ella también se le llama madre de los vivientes. Si la primera Eva fue madre de los vivientes, descendientes de Adán, la nueva Eva es madre de los vivientes, descendientes del segundo Adán. Y si los creyentes en Cristo somos los hijos de la descendencia de Cristo, el segundo Adán, entonces María, como la nueva Eva, también es madre de los vivientes. Y así lo confiesa Orígenes en otra de sus citas, llamándole a María su madre, tal como decimos los católicos. Por eso, una vez más vamos a decir y repetir, cuando uno lee los padres de la iglesia se da cuenta de que no son cosas raras que enseñan los padres de la iglesia, es que es doctrina católica. Es doctrina católica. Exactamente. Cuando uno lee a los padres de la iglesia, se da cuenta que eran más católicos que nosotros los católicos del 2020. Estos sí son verdaderamente católicos. La verdad que sí. Y daban la vida por lo que creían, por la fe. Sigo leyendo un poquito más de San Justino Mártir. Nosotros comprendemos que el Cristo se hizo hombre por medio de la Virgen, a fin de que la desobediencia provocada por la serpiente terminase en el mismo camino por donde había comenzado. En efecto, Eva virgen e intacta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, dio a luz a la desobediencia y la muerte. En cambio, la Virgen María, habiendo concebido fe y alegría, respondió, hágase en mí según tu palabra. La gran diferencia entre una Eva, la primera, y la segunda Eva, que en este caso es María. Y lo que decías, Leo, antes, es cierto. Cuando nosotros negamos una doctrina, automáticamente nos lleva a negar un montón de doctrinas más. Es como un efecto dominó. Y eso es lo que pasa en la iglesia evangélicas. Aceptan unas cosas, pero rechazan de plano algunas otras. Entonces, por ejemplo, dicen, yo creo en Jesucristo y Jesucristo es Dios. Sí, perfecto. ¿Y María? No, María es la madre de Jesús. Son cosas que no encajan. No pueden, o sea, están diciendo que María, si volvemos a lo de Nestorio, que María simplemente es la madre de Jesús, hombre. ¿Qué pasa con la madre de Jesús Dios? Por decirlo de alguna manera. Es el mismo. No puede ser solamente la madre de María. Esa es la madre de Dios también. Continúo con San Ireneo de León. Ireneo de León es importantísimo porque fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del mismo San Juan. Aquí tenemos una asociación apostólica. San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, y a la vez San Ireneo de León se educa con San Policarpo. Y dice San Ireneo de León: Eva se mostró desobediente, desobedeció cuando era todavía virgen, así como Eva, esposa de Adán, pero todavía virgen. Desobedeció y por eso atrajo la muerte sobre ella misma y sobre todo el género humano. Así María, desposada pero virgen, al obedecer obtuvo la salvación para sí y para todo el género humano, no por sí mismas, sino por traer a Jesús. Del mismo modo, el nudo formado por la desobediencia de Eva no ha podido ser desatado más que por la obediencia de María.
Lo que Eva Virgen ató por su incredulidad, María Virgen lo desató por su fe. Amén. San Ireneo de León, en el año si mal no me acuerdo, no lo tengo aquí, 175 por ahí, explicándonos que María es la nueva Eva, lo que tú nos dijiste antes sobre que es la madre de la nueva humanidad. La nueva humanidad en Cristo. ¿Tenés alguna cita más de María? Vamos a leer alguna más. De Martín Lutero, para los hermanos evangélicos que no sé por qué tanto odio contra la Virgen María si Martín Lutero veneraba a la Virgen. Y esto me parece muy interesante. Voy a leerles algo de Martín Lutero que tengo aquí. Regáleme un momento. Martín Lutero dice que este es el sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios de 1527. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de pecado. Como dije, sermón sobre el día de la concepción del 1527. No entiendo yo por qué los evangélicos, si nacen con Martín Lutero, ahora niegan la veneración a la Virgen María, por ejemplo. No sé de dónde viene odio hasta a veces. Quisiera leer, Graving, en un documento que me habías pasado, una cita que es de San Teodoto de Ancira. Dice acerca de María: ilustre y prodigiosa es la ocasión de esta fiesta. Y yo tengo resaltado ahí una fiesta que se hacía en honor a María. Ilustre porque ella ha traído la salvación de los hombres. Prodigiosa porque ha vencido las leyes de la naturaleza. Pues la naturaleza no conoce una virgen después de dar a luz. Pero la gracia muestra a una madre que ha permanecido virgen. La gracia ha convertido a una mujer en madre y sin embargo no ha dañado su virginidad. La gracia ha conservado la virginidad. Oh tierra que, sin semilla, hace brotar el fruto de la salvación. Oh virgen que sobrepasa al mismo paraíso del Edén. Esa tierra era virgen y María también es virgen. Pero Dios encomendó a esa tierra el dar árboles, mientras que el mismo Creador se convirtió en fruto de esta virgen según la carne. Ni la tierra ha recibido vástagos antes de producir los árboles, ni la virgen ha perdido su virginidad por el hecho del alumbramiento. Él ha sido concebido hombre y como Dios verbo ha conservado la virginidad. Pero si nuestro verbo una vez concebido no corrompe el pensamiento, tampoco el verbo esencial y sustancial de Dios una vez concebido ha corrompido la virginidad. Tú diste a luz al principio que no tiene principio, un niño anterior a todas las edades, el Hijo de la Virgen, el Eterno que se nutre en tu seno, a aquel que es más antiguo que su madre y en cambio es alimentado por ella, el esplendor de Dios que se presenta como pobre, al Rey que no tiene sucesor. Salve nuestra deseable alegría, salve regocijo de todas las iglesias, salve nombre que destilas dulzura, salve rostro que irradia divinidad y gracia, salve, oh Madre de esplendor sin ocaso, llena de luz, salve, Inmaculada Madre de la Santidad. Esto, que me venga algún evangélico a decir que es doctrina evangélica. No. Impresionante, Leo, impresionante. San Teodoto de Ancira en el siglo III dice. Es impresionante, Leo, y podríamos pasar leyendo muchos fragmentos de los padres de la iglesia. Hay un padre de la iglesia que ya lo leímos un poquito, San Ireneo de León. San Ireneo de León, yo sé que tiene varios libros y en tu canal de YouTube
tú tienes cómo descargar, es así, ¿verdad? Sí, hay una página, voy a dejarles el link en la descripción, que yo tengo en WordPress, en donde pueden descargar varios de los documentos de los padres de la iglesia de los primeros 2 siglos mayormente, entre ellos los escritos de San Ireneo de Lyon, para que los puedan leer. Yo lo tengo así como el tercer libro, es el que yo tengo impreso aquí en mi casa. No sé en realidad por orden si será el tercer libro, pero es un libro, un documento, hablando solamente, le dedica mucho, prácticamente todo el libro, porque comencé a subrayar y al final lo subrayé todo, hablando sobre la tradición apostólica, por ejemplo. ¿Quieres compartirnos de eso? Y hay un fragmento, si me permites buscarlo, para ver si lo encuentro rápido. Para los que no saben, Ireneo de Lyon escribe contra una herejía que ya había comenzado en el siglo I, pero en el siglo II estaba en su apogeo y era la herejía de los gnósticos. Y él escribe 5 libros que se conocen como una obra llamada Contra los herejes. Y Graving nos está hablando acerca del volumen 3 o del tercero de esos libros. No sé si ya lo encontraste, Graving. Aquí lo tengo. Tengo parte de, sí, ese fragmento. Dice, entonces, San Ireneo de León, entonces, si se halla alguna divergencia, aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas las doctrinas para resolver cuestión, lo que es más claro y seguro? Incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, o sea, los evangelios, no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos llegaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias. Está diciendo San Ireneo de León, sí, los apóstoles nos dejaron los escritos, los evangelios, la palabra de Dios, lo que conocemos la palabra de Dios, pero aún así, si no nos hubieran dejado lo que conocemos como la palabra de Dios, dice, no nos dejaron las iglesias más antiguas, o sea, la tradición que está en las iglesias, por ejemplo. Dice, busquemos, si tenemos problemas, aunque sean la cosa más mínima entre las iglesias, busquemos la solución en las iglesias más antiguas. Más adelante va a hacer referencia a esto mismo, lo que pasa que no lo encontré ahorita, que dice, por ejemplo... Dicho sea de paso, Graving, es interesante la cita, porque San Ireneo lo que está diciendo es, no se ponen de acuerdo entre evangélicos y católicos, vayan a las iglesias más antiguas, vayan a la iglesia primitiva y busquen a ver qué enseñaban allí aquellas iglesias para que lleguen a entender cuál fue la interpretación original de los padres de la iglesia. Básicamente nosotros hicimos eso. Teníamos una duda, ¿qué es? ¿Iglesia católica, iglesia evangélica? ¿Cuál es la verdadera? Fuimos a las iglesias más antiguas, escuchamos las enseñanzas de los discípulos apostólicos y nos encontramos con que la verdad estaba contenida en la iglesia católica. Exactamente. No lo logro encontrar ahorita, pero hay una parte donde él dice, vuelve a hacer referencia a esto y dice, específicamente, vayan a la iglesia que está fundada en Roma, que fue fundada ni más ni menos por lo dice así, por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Doy fe de que Ireneo da esa cita, no me acuerdo ahora dónde está, pero doy fe de que Ireneo dice eso mismo. Y no es el único. Por ejemplo, tengo un video en el canal que creo que lo hice con Rodrigo, en el que hablamos sobre qué enseñaba la tradición acerca de Pablo y de Pedro. Y justamente ahí lo que digo es cómo Orígenes, él está citando el hecho de que la cátedra de Pedro se encontraba en la iglesia de Roma y de que cualquier duda debía ir y ser resuelta conforme a lo que enseñara esa iglesia. Y por ejemplo, también nos encontramos con esa misma enseñanza en los escritos de San Ignacio de Antioquía. No me acuerdo ahora, creo que en la carta a los romanos, la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos, que llama a la iglesia de Roma, dice iglesia que está a la cabeza de la caridad. Es decir, la iglesia de Roma era la cabeza de todo el misterio del amor, de todo el misterio de la caridad, de todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y como esos, muchos otros padres de la iglesia
que nos decían, sí, hay autonomía en las iglesias, los conflictos tratan de resolverse primero localmente, pero si no se resuelven localmente, se debe apelar al Tribunal Supremo de la Teología de la Iglesia que se encuentra en Roma. Por eso hablaban de la cátedra de Pedro. Y por eso estaban los obispos que trataban de resolver muchas veces mediante sínodos locales los conflictos que a veces surgían, pero toda decisión que tomaba la iglesia en un sínodo tenía que enviarse una carta con esa decisión a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma tenía el derecho y la potestad de aprobar esa decisión o de revocarla. Entonces, toda la iglesia primitiva, cuando uno la lee, nos encontramos con este mecanismo. Hay cierta autonomía, ¿sí?, en las decisiones que puede tomar la iglesia, pero cuando hay un desacuerdo y cuando se quiere saber cuál es la verdad entre dos posiciones opuestas, lo que hay que hacer es ir y consultar con la iglesia de Roma, que es la líder, que es la cabeza, porque ocurre algo similar con lo que ocurría en las tribus de Israel. Todos eran hijos de Israel. Había 12 tribus y todos eran hijos de Israel, pero Dios escogió a una de esas tribus para que fuera la líder, y la manifestó desde el primer día, porque desde el primer momento en que empezaron a conquistar Canaán, dijeron, ¿quién subirá primero? Y Dios dijo, Judá subirá primero, ¿sí? Y justamente en Judá es donde iba a estar el cetro de Cristo, y esa tribu viene de alguna manera a representar esta gran iglesia que fue fundada por los dos más grandes apóstoles que tiene la iglesia, y donde la iglesia entera reconoció que allí estaba la autoridad última para definir y entender cómo resolver algún conflicto respecto a alguna interpretación que estuviera relacionada a la Biblia o respecto a algún otro escrito que no fuera necesariamente considerado inspirado. Recordemos que en esa época todavía no estaba claro cuál era el canon final de que se iba a considerar como inspirado. Krevin, no sé si querés agregar más cosas sobre el tema de la tradición. Me gustaría leer algo que ayer cuando estábamos leyendo la Biblia en familia me topé con un pasaje muy muy interesante. Yo creo que ya lo había leído varias veces, pero no le había tomado creo que la importancia que le tomé ayer, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20. Aquí está Jesús orando por los apóstoles, orando por las personas que están en ese momento con él, y dice: no ruego solo por estos, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Está diciendo Jesús al Padre: Padre, no te ruego solo por estos que tengo aquí en este momento, sino también te ruego por aquellos que por medio de su palabra, o sea, la palabra de los apóstoles, van a creer en mí. Y cuando yo leí esto ayer, me acordé de los padres de la iglesia. Estas son las personas que creyeron en la palabra de los apóstoles. Y los apóstoles no andaban con el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy debajo del brazo predicando. Era de viva voz. Y estas personas le creyeron a los apóstoles y hoy son santos de la Iglesia Católica. Qué hermoso. Y yo se lo he dicho a muchas personas, y lo comparto aquí con ustedes. Es muy doloroso que los padres de la Iglesia, no se predique como se debería predicar en la Iglesia Católica. Yo considero que esta escritura debería ser de lectura obligatoria para los católicos, porque es una riqueza. Ve, hermano, siendo sincero, si alguien lee a los padres de la iglesia, ¿usted cree que se va a dejar engañar por algún grupo evangélico? No se va a dejar engañar por ningún grupo evangélico. No se va a dejar engañar. No importa que no sea teólogo. Yo no soy teólogo, yo no soy experto en Biblia, yo no soy experto en padres de la iglesia, no me considero experto en padres de la iglesia. Pero a mí no me van a venir a engañar. Puedo dar razones de mi fe. Se las puedo dar a mi familia. Se las puedo dar a mis compañeros de trabajo, a los vecinos, a los hermanos separados que pasan todos los sábados por mi casa a tocar la puerta. Los paso, los siento y les doy razones de mi fe cuando ellos están tratando
según ellos, de evangelizarme. No hay manera de... Y lo más importante, Graving, es que uno, cuando lee los padres de la iglesia, esta duda que vos tenías, ¿no es cierto?, al principio, que por eso me pareció tan importante resaltarlo al principio de esta grabación. Cuando vos decías, y esperaba encontrarme a algunos padres de la iglesia medio evangélicos, a otros padres de la iglesia medio católicos, a otros tal vez medio adventistas, o sea, pensabas que te encontrarías como una especie de ensalada teológica, ¿sí? Un poquito de aquí, un poquito de allá, y te das cuenta que no es así, que toda la iglesia primitiva era católica en su doctrina y que defendían a muerte esa doctrina. Cuando después vas y lees Gálatas 1:8, dice, el que predique otro evangelio sea anatema, vos te das cuenta de que el evangelio que predican los evangélicos, un evangelio sin sacramentos, un evangelio donde te salvás por levantar la mano y aceptar a Cristo y nada más, un evangelio en donde no necesitas comprometerte con la necesidad de tu prójimo, un evangelio en donde vos sos dueño y señor de interpretar la Biblia como se te da la gana y no existe el concepto de la herejía. Yo me acuerdo en mi proceso de conversión a la Iglesia Católica que en un momento dado estábamos ante un arriano. Yo estaba en mi proceso en la etapa donde era un reformado y nos encontramos en un foro ahí en Facebook con un arriano. Y me acuerdo que otro de los chicos ahí que estaba ahí discutiendo se atrevió a utilizar la palabra herejía. Vos sos un hereje. Yo recuerdo que en ese momento se me puso la piel de gallina, me recorrió un escalofrío porque fue como la primera vez que sentí, pero entonces, ¿cómo hacían los primeros cristianos para decir este es hereje y este no? Cuando yo no estaba acostumbrado a decir esta doctrina es herejía y esta no, si para mí todas las doctrinas eran más o menos válidas, ¿sí? Salvando algunas cosas que eran esenciales, pero todas las doctrinas eran más o menos válidas con tal de que creyeras en Jesús. Pero cuando vos vas y lees los padres de la iglesia, vos te das cuenta de que ellos entendían la iglesia, entendían la Biblia y entendían la verdad como algo que no podía modificarse, como que no había muchas verdades ni muchas doctrinas, había una sola y había que dar la vida por esa doctrina. Y todo lo que fuera diferente de esa doctrina era falso evangelio. Era falso evangelio. Caía bajo el anatema de Pablo. Por eso me pareció tan importante resaltar eso, ¿no? De que uno piensa que en la iglesia primitiva hay un popurrí de todo un poco, vas a encontrarte con algunos adventistas, con algunos bautistas, algunos pentecostales, algunos católicos. Cuando vos vas y te das cuenta de que este es católico, este es católico, este es católico, este es católico, todos son católicos, no existían los otros. Y todos esos otros evangelios no eran evangelios, como dice Pablo, son falsos evangelios. Sí, y eran muy duros con los que corrompían el evangelio. Esos primeros cristianos eran muy duros con la gente que hacía exactamente pues, lo que está pasando hoy en día, lo que tiene muchos años de pasar en nuestros pueblos. Cada quien predica su evangelio según su conveniencia y nos damos cuenta que en la iglesia primitiva o eras cristiano o eras un hereje. No había tal de que soy cristiano de tal denominación o de tal otra denominación. No. O eres cristiano o eres un hereje. Punto. Se acabó. Escoge. Y era una de las cosas que en uno de los comentarios una vez estaba discutiendo con alguien que dejó un comentario creo que en uno de tus videos. Y yo le decía a esa persona, si en este momento pudiéramos devolvernos en el tiempo, devolvernos al siglo I, tú y yo somos cristianos, nos decimos ser cristianos. ¿Quién cree que se sentiría más cómodo asistiendo al culto de los cristianos del siglo I, por ejemplo, o el siglo II? Y esas son cosas para pensar. Bueno, si pudiera devolverme a la iglesia primitiva, ¿cómo me sentiría en el culto en el año 100 o en el año 200, por ejemplo? Por supuesto que nosotros los católicos nos sentiríamos más cómodos. Eso lo sé ahora. No lo sabía hace algún tiempo. Graving, hablábamos fuera de cámara antes de comenzar la grabación que vos tenías algunas cosas para mencionar acerca de la Eucaristía. No sé si tenés ahí a mano los textos. Regáleme para ver a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Dale. San Ignacio de Antioquía, uno de mis padres favoritos. San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pablo y fue discípulo del apóstol San Juan. Si mal no me acuerdo. Y también de Pedro.
los conoció a los también tres. de Pedro. Regáleme un momento para buscar lo referente a la Eucaristía. Mientras los buscas, le comparto a la audiencia que San Ignacio de Antioquía era obispo de la iglesia de Antioquía. ¿Cuál es la iglesia de Antioquía? La iglesia donde se reunían el apóstol Pablo y Bernabé. Iglesia que durante varios años tuvo como obispo al mismísimo apóstol Pedro. Iglesia que durante muchísimos años está bajo la protección y la supervisión del apóstol San Juan. Entonces, en su infancia, San Ignacio fue educado por el apóstol Pablo, por Bernabé y otros maestros, luego por el apóstol Pedro, y finalmente tuvo una relación de mucha interacción con el apóstol San Juan, y fue el mismo apóstol Pedro el que lo encomendó el obispado de la iglesia de Antioquía. Entonces, cuando uno habla de San Ignacio de Antioquía, uno está hablando de palabras mayores. Es como hablar con un apóstol en persona prácticamente, porque no hay chance de que él tuviera una doctrina diferente a la apostólica, habiendo sido instruido por los más grandes apóstoles de la iglesia. Así es, totalmente recomendable. Para mí es el padre de la iglesia, como el dije antes, favorito, mi preferido. Dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios: poned pues empeño en reunirnos más frecuentemente para rendir a Dios acción de gracias y alabanzas. Y sabemos que acción de gracias es la Eucaristía, por ejemplo. En la carta de San Ignacio a los esmirnianos, dice, esmirniotas, perdón. Este es uno de los pasajes más duros que yo leí cuando estaba leyendo a San Ignacio de Antioquía, y los que me hacía pensar mucho. Se abstienen de la Eucaristía y de la adoración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nosotros, sufrió por nuestros pecados, y a quien el Padre resucitó por su bondad. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, hablando de los herejes, por ejemplo. Creo que ese pasaje amerita toda una explicación. No sé si querés comentar algo, si no, yo tengo algunas cosas para comentar, pero me gustaría que vos pudieras hacer algún aporte. Por favor, mientras busco otro pasaje que me llamó mucho la atención. Ok. Ahí dice, se abstienen de la Eucaristía, y está hablando de los herejes, en particular de los docetas. Y es muy interesante. Hoy estaba discutiendo con un, no sé si suscriptor, pero con una persona que había dejado un comentario en el canal, porque él decía, me estás diciendo que Jesús, cuando él dice que yo soy el pan que desciende del cielo, que Jesús es pan, y yo le empiezo a explicar toda la tipología del Antiguo Testamento, hablándole, por ejemplo, del pan de la presencia, que se llamaba así, el pan de la presencia de Dios, allí en el lugar santo, en el tabernáculo, que le hablaba del tema de que así como el maná en el desierto descendía del cielo para alimentar físicamente al pueblo de Israel, de manera que en su caminar hacia la Canaán terrenal no perecieran. Recordemos que el único alimento que tenían para proveerles vida en su peregrinar a Canaán era el maná. Así, en la Eucaristía, Cristo desciende y toma forma, toma apariencia de pan, pero Él dice es el pan, su cuerpo es el pan que desciende del cielo para alimentar al pueblo mientras peregrinan en el desierto, camino de la Canaán celestial. Y le citaba, por ejemplo, Juan capítulo 6, 53 y 54, donde dice Cristo literalmente que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, lo que está diciendo ahí San Ignacio, dice, los herejes se abstienen. ¿Pero por qué? Porque dicen, porque no creen, porque no confiesan que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y acá viene algo interesante. Estos que menciona ahí son los docetas. Los docetas no creían que Cristo fuera Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, Cristo es Dios, pero la materia es mala. Recordemos que docetas y gnósticos tenían una relación de similitud muy grande. Cristo es Dios y el cuerpo es malo, de manera tal que Cristo no pudo haber tenido contacto con el cuerpo, y Cristo
se encarnó en apariencia, pero no tomó carne. Entonces, siguiendo esa misma línea teológica, decían, Dios no puede tomar contacto con el pan. Dios no puede estar allí en el mismo pan de la Eucaristía, ni su sangre, alma y divinidad tampoco puede estar allí en la sangre. Eran coherentes los docetas en su teología. Dice, si Cristo, siendo Dios, no pudo tomar cuerpo humano, sino que en apariencia, simbólicamente, estaba allí caminando entre nosotros, los docetas decían lo mismo de la Eucaristía. Cristo no vino y tomó cuerpo real ni sangre real aquí en la Eucaristía. Es una apariencia nada más, un símbolo. Y de ahí que justamente es San Ignacio de Antioquía el que refuta la doctrina de los evangélicos de que la Eucaristía es simplemente un símbolo. ¿Por qué? Porque, como bien decías, los evangélicos vienen a reflotar, a resucitar aquellas viejas herejías que fueron expulsadas de la iglesia por los mismísimos apóstoles. ¿Sí? Y San Ignacio explícitamente está diciendo que el pan es el cuerpo de Cristo y dice, es el mismo cuerpo que sufrió en la cruz, que fue crucificado, y el mismo cuerpo que fue resucitado. ¿Sí? O sea, es una declaración de transubstanciación espectacular. Y los hermanos separados, cuando leen eso y dicen, sí, yo leí a los padres de la iglesia, pero no católicos. ¿Qué? Es que realmente cuando leíste San Ignacio no entendiste nada. Te pareció raro, pero no te diste cuenta de que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan. ¿No te diste cuenta que los docetas tenían un problema para creer en la transubstanciación porque tenían un concepto errado de la encarnación de Cristo? Misma encarnación que se ve reflejada también de alguna manera en la cena del Señor. Bueno, como esas tantas otras cosas. No sé, ¿tenías una cita más para decir? Sí, claro. Y no nos olvidemos lo que dijimos al principio. Estamos hablando de un discípulo de San Pablo. Ni más ni menos que de San Pablo. Y fue discípulo de San Juan también, de uno de los apóstoles de Jesús. Y pues esto nos debería decir algo. Y como leímos antes, otro padre de la iglesia nos decía, esto fue lo que aprendimos de los apóstoles. ¿Cómo pueden estos autores cristianos del siglo I o II estar confundidos, por ejemplo, como decía ese pastor? Es que no tiene, esto no tiene lógica, no tiene razón. Otro pasaje aquí, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como a los apóstoles, y respetad a los diáconos, como el mandamiento de Dios. Y aquí estamos hablando de obispos, presbíteros y diáconos. Que nadie se haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerar como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él le haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal y como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. ¿Y qué lecciones te dejó eso? ¿Perdón? ¿Qué lecciones te dejó ese pasaje? Obediencia al obispo, al presbítero y al diácono. Aquí no habla que cada quien interprete la Biblia a su manera, no habla de que cualquiera puede ser ni obispo, ni presbítero, ni diácono. Ya sabemos que hay un orden establecido, que hay una Eucaristía que es válida, la que está bajo el obispo, por ejemplo, o a quien él delegue tal cosa, tal y como pasa hoy. Ningún sacerdote puede hacer lo que le venga en gana si el obispo no le da el permiso de celebrar la Eucaristía, de bautizar. Y una de las cosas más importantes, allí donde esté tal como allí donde esté Jesús, ahí esté la Iglesia universal. Universal está traducido al español. Aquí en griego dice la Iglesia Católicas, por ejemplo. Ya en el año 105-107, Ignacio de Antioquía llama a los cristianos, a la iglesia de los cristianos, iglesia católica, por ejemplo. Permitime compartirte qué cosas me dejó ese pasaje a mí. Porque cuando vos lees las 7 cartas de San Ignacio, que en realidad escribió más. Lo que pasa es que hay 7 de ellas que son más reconocidas y hay otras, creo que 6, que no son tan reconocidas. Pero de esas 7,
Una de ellas, como te dije, la carta a los romanos dice y declara que de todas las iglesias, la que está a la cabeza es la iglesia de Roma. Pero en ese pasaje que has leído, en la epístola creo que es a los esmirniotas, donde dice tomad como Eucaristía válida la que se celebra bajo el obispo, ahí distingue entre obispo y presbítero, cosa que para un evangélico, obispo y presbítero es lo mismo. Y aquí lo que nos enseña es que el obispo está por encima del presbítero y el presbítero está por encima del diácono. O sea, hay una triple jerarquía de obispo, presbítero y diácono, tal como está en la Iglesia Católica, y como si eso fuera poco, dentro de la jerarquía está por encima del obispo, está el obispo de la Iglesia de Roma, que está a la cabeza de la caridad. Entonces, cuando uno estudia a los padres de la Iglesia y lee a San Ignacio de Antioquía, uno se da cuenta de que, primero, que es una iglesia jerárquica, y en el siglo I ya era una iglesia jerárquica. No es una cosa que cada iglesia es independiente y cada pastor hace lo que se le da la gana y cree lo que quiere y celebra el culto como quiere, sino que era una iglesia jerárquica. Y no solo es jerárquica, sino que además había que estar en obediencia a esa jerarquía, porque de lo contrario, lo que se realizaba era inválido. Porque vos acabas de decir, considérese como válida la Eucaristía que se celebra bajo la autoridad del obispo o cualquiera que haya sido delegado por él. Dice, ¿por qué? Porque una Eucaristía que se celebra sin el consentimiento del obispo, haya protestantes, evangélicos y todas estas otras sectas, dice, es inválida. Allí no está Cristo. Porque donde está el obispo está Cristo. Y sin la autorización del obispo, esa Eucaristía es inválida. Cristo no está allí. Y sabes que se cumple entonces lo que enseñan los evangélicos, de que los evangélicos pueden celebrar una Eucaristía, pero Cristo no está en esa Eucaristía. Sí, para los evangélicos es simbólico, porque Cristo está donde está el obispo, y el obispo está en la Iglesia Católica. Ellos dicen que no está de todas maneras. No lo creen, y además no está, es cierto, lo confiesan de boca, pero no está porque Cristo no está en cualquier Eucaristía. Como enseña San Ignacio, Cristo está en las Eucaristías celebradas bajo la autorización de los sucesores apostólicos verdaderos. ¿Sí? Y yo creo que este tema de la Eucaristía, y vos lo decías respecto de tu esposa en algún momento, y creo que también fue tu caso y el mío y el de la mayoría, cuando los que venimos del mundo de los evangélicos nos damos cuenta de lo que realmente significa la Eucaristía, es cuando nosotros nos damos cuenta de que lo más importante del cristianismo no lo tenemos en los evangélicos y solo lo tenemos en la Iglesia Católica. Entonces es que corremos desesperados a abrazar la Eucaristía porque nos damos cuenta que sin la Eucaristía válida, sin la Eucaristía donde existe la verdadera transubstanciación, donde está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, sin esa Eucaristía válida no tenemos vida eterna. No tenemos nada. Así es. Y ese tema sí es muy importante, es importantísimo. En el caso de mi familia, es el tema, es el punto principal en el que trajo a mi esposa, por ejemplo. Cuando mi esposa se dio cuenta que todos los padres de la iglesia dicen que la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo, que ahí está Jesús, en forma de pan y de vino, que parece pan, pero no es pan, que parece vino, pero no es vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí fue cuando mi esposa dijo, creo que fue uno de los comentarios que yo puse en algún video, mi esposa dijo, no entiendo nada, pero por obediencia me hago católica, por ejemplo. Que ya la parte de mi esposa será en otra ocasión para que ella cuente qué fue lo que ella sintió o pasó en ese momento, pero fue el punto medular. Cuando ella lee en los padres de la iglesia todo lo relacionado con la Eucaristía, fue cuando ella dijo, me hago católica porque a mí me han enseñado que es simbólico y los padres de la iglesia daban la vida defendiendo que la Eucaristía era la presencia real de Jesucristo. Entonces ella, como ella misma me lo ha comentado muchas veces, ¿cómo me van a mí a venir a decir en el 2020 que es simbólica simplemente? Que es para hacer profesión de fe, por ejemplo, o muchas otras cosas. Entonces, es medular. Aquí tengo el fragmento de San Ignacio de Antioquía a los romanos. Si quiere lo leo, Leo. Por favor. Dice, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas,
que quiso todas las cosas que son, por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. Dice la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre. Así define San Ignacio de Antioquía en el año 107 a la Iglesia de Roma. Vale aclarar que esa debe ser una traducción protestante, una traducción mejor y más adecuada conforme a lo que enseñan los padres de la Iglesia. Dice la presidencia, pero no solamente en el territorio de Roma, sino que está a la cabeza de toda la Iglesia, tal como le enseña el resto de los padres de la Iglesia. Pero es hermoso encontrar, como te decía, que la Biblia, correctamente interpretada, correctamente traducida e iluminada por las enseñanzas de los padres de la Iglesia, nos deja la misma enseñanza que tenemos en el magisterio de la Iglesia tradicional. Ahora, Graving, se nos va el tiempo, ya llevamos casi 1 hora 40 de video. Creo que es tiempo de cortar aquí, pero realmente ha sido un gozo muy grande escuchar tu testimonio, escuchar aquellos pasajes que a ti te llevaron, que el Señor utilizó para llevarte a ti de regreso a la Iglesia Católica. Y tengo la esperanza de que quienes nos están escuchando sientan el deseo de estudiar y leer a los padres de la Iglesia y recorrer tal vez, ¿por qué no?, el mismo camino que nos tocó recorrer a nosotros, ir descubriendo paso a paso que las doctrinas que los apóstoles enseñaron a sus discípulos eran las doctrinas de la Iglesia Católica, que las doctrinas que los apóstoles y sus discípulos escribieron en el Nuevo Testamento, porque no nos olvidemos de que cerca de la mitad del Nuevo Testamento es escrito por los discípulos apostólicos, no solo por los apóstoles, ¿sí?, sino por los discípulos apostólicos. Entonces, que realmente la Biblia correctamente interpretada, iluminada por la enseñanza de los padres de la Iglesia, nos lleve de camino a la verdadera iglesia. La única iglesia que tiene la verdadera Eucaristía, la única iglesia en donde Cristo con gozo se hace presente para entregar su cuerpo y su sangre cada vez que se celebra la misa y entregarla para nuestra justificación, nuestro perdón y nuestra resurrección. Graving, ¿alguna palabra final que quieras dar? Sí, Leonardo, aprovecho el momento para decirle a todos los que nos escuchan que ahí están los padres de la iglesia, están en internet, lo pueden descargar, es gratuito. Y si no lo quieren descargar, hay canales como el tuyo donde ya están los audiolibros también. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí me cuesta mucho concentrarme leyendo, pero aprendo muy bien escuchando, entonces es una opción excelente y muy fácil de acceder. De verdad, Dios quiera que muchos quieran buscar los escritos y tienen dudas sobre las doctrinas de la Iglesia Católica, vayan a los padres de la Iglesia. Ellos son el puente entre lo que los discípulos predicaron y lo que enseña la Iglesia Católica hoy en día. Se van a dar cuenta que lo que la Iglesia predicaba en el siglo I, II y III es lo mismo que predica hoy en el 2020. No hay ninguna diferencia. Entonces, no tengamos miedo de acercarnos a los padres de la iglesia, de leer los padres de la iglesia. Amén. Bueno, Graving, eternamente agradecido por tu tiempo que has compartido, por lo que nos has compartido. Y bueno, nada, nos estamos despidiendo, querido hermano, y será hasta otro encuentro. Muchísimas gracias, Leo, y que Dios los acompañe y que nos acompañe a todos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y será hasta otro encuentro en el canal El Depósito de la Fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!